¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy cordial para todos ustedes, todos los que están en línea, los que nos están viendo. Soy el ingeniero Fernando Estrada, docente de la materia de álgebra del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy día trataremos un tema muy interesante, que si bien es algo un poquito complicado de entender, pero sí vamos a tratar de hacerlo más llevadero, de que obviamente ustedes puedan entender a qué se refiere a las estructuras algebraicas. ¿Okay? Estructuras algebraicas más se refiere a un sistema axiomático. Una estructura en sí es un sistema axiomático. Entonces vamos a ver eso. Las palabras mismas, muchos de ustedes me imagino deben estar axiomático. Ya de entrada, al escuchar álgebra estamos, ¿no? Uy, algo aburrido. No, axiomático, peor. No, hoy día vamos a dar pautas de cómo entender mejor este tema. Ahora sí empezamos, por favor, me pasas, gracias, muy amable. Entonces empecemos. ¿Okay? ¿Qué es una estructura algebraica? Primero, veamos el objetivo de lo que tenemos que hacer hoy. ¿Para qué es? Obviamente no es desarrollar una teoría completa de lo que es estructuras algebraicas, ¿no? Ni tampoco hacer lo que es un sistema axiomático, sino es introducir a ustedes, a todos los estudiantes, en este tema que son fundamentales para lo que es materias posteriores. ¿Okay? ¿Qué conocimientos previos necesitamos? Necesitamos saber lógica, conjuntos, relaciones, funciones. Un tema muy importante que he visto en todos mis años de experiencia es el tema de conjuntos. En todo lo que se refiere a matemáticas entra conjuntos. Y hoy no es la excepción, porque hablamos también de conjuntos y hablamos también de operaciones. Entonces, vamos. Frecuentemente lo que más les cuesta al estudiante, obviamente, es asimilar en este tema, es el encontrarse con una operación que es distinta a la que ya conocemos. Es distinta. Por ejemplo, y lo que siempre les digo a mis estudiantes, acá en estructuras algebraicas tienes que olvidarte que 1 más 1 es 2, porque puede que no sea. Depende de la operación que te dan, entonces puede que no sea 1 más 1, 2. A eso se refiere la operación, que en este caso se llama operación asterisco. No confundirse con la multiplicación. A veces vemos ese símbolo de asterisco y obviamente pensamos en multiplicación. No, es operación asterisco. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una estructura algebraica? En palabras un poquito más sencillitas, una estructura algebraica es una colección de objetos, donde tenemos, aquí en la diapositiva nos vamos a ver ello, tenemos C1, C sub 2, C sub n, F sub 1, F sub 2, F sub m, E sub 1, E sub 2 y E sub p. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? Ahí entro para hacérselos más sencillo. ¿Okay? A veces vemos este tipo de definiciones y no podemos entender a qué se refiere. ¿Y saben qué es lo que peor hacemos? Estamos así, ¿no? Estamos en un libro y de pronto tenemos esto. Una estructura algebraica es una colección de objetos, C sub 1, C sub 2, C sub n, F sub 1, F sub 2, F sub m, E sub 1, E sub 2, E sub p, donde C sub i son conjuntos no vacíos, F sub i son funciones incluidas en el producto cartesiano de los conjuntos y E sub i son elementos de la unión de los conjuntos. Muchas veces hacemos esa lectura, pero matemáticas y álgebra no es así. Tengo que entender qué me quiere decir cada parte. Entonces, C sub 1, C sub 2, C sub n. Parte por parte. ¿A qué se refiere C sub 1, C sub 2, C sub n? Son conjuntos. Y obviamente un conjunto es una agrupación de elementos, ¿no? ¿Cómo tenemos que ir hasta atrás para poder entender esta parte? Un conjunto es una colección de objetos. Pero en esta parte más hablamos de una colección de números. Más se habla en ese aspecto. ¿Okay? Obviamente no quiere decir que no encontremos un conjunto que tenga letras A, B, C, D, qué sé yo, pero más vamos a hablar de conjuntos de números. ¿Okay? F sub 1, F sub 2, F sub n, me dice que son funciones incluidas en el producto cartesiano. ¿A qué se refiere esa función? Es un vistazo funcional de lo que es una operación binaria, que es la operación a que hacía referencia hace un momento de la operación asterisco. Entonces, F sub 1, F sub 2 me quiere decir que puede haber una o dos o más operaciones con ese conjunto. Y obviamente E sub 1, E sub 2 son los elementos que tienen
ya sea uno o dos o más conjuntos, dependiendo de lo que tenemos en la estructura algebraica. Muchos autores ahora nos dicen que, y obviamente no está mal, que una estructura algebraica es una n-tupla. ¿Es muy parecido a esto? Sí. Una n-tupla es una colección de objetos, obviamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo bien sencillito. Una terna donde tengo C, la operación asterisco y la operación, algo que conozcamos. Los naturales con la operación suma y con la operación producto. Ahí ya tengo una terna. A eso se le llama como n-tupla. Por eso les decía, muchos autores nos dan también a entender esa parte. ¿Okay? Entonces, lo importante en este tema es entender qué me quiere decir cada parte. ¿Okay? Ahora veamos. Vamos entendiendo lo que es una operación binaria y también eso nos va a llevar a lo que es una ley de composición interna. ¿Qué es una operación binaria? Vamos con un ejemplo. Sin darnos cuenta, ya muchos de ustedes estoy seguro que han usado. Y hemos usado en básico y todo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ejemplo. 6 por 7 es igual a 42, ¿no? Generalmente lo vemos así, tal cual, como números nada más. Como números, ¿no? 6 por 7 igual a 42. Lo vemos solamente como números. Pero en estructuras algebraicas tenemos que verlos más allá. ¿Cómo? Que 6 es un número natural. 7 es un número natural. Ahora, la multiplicación de dos naturales, ¿qué me va a dar? Obviamente un número natural. Entonces, a eso se refiere estructuras algebraicas, a ver un poquito más allá de lo que tal vez hasta ahora hemos visto, ¿no? Facilito está 6 por 7, 42, pero ahí estamos viendo que 6 es natural por un natural que es 7, el resultado me va a dar un natural. Y aunque no crean eso, ya es una operación binaria, ¿no? Entonces, así de sencillos. Vamos con otro ejemplito. Ahí tengo ya una tablita que tengo elementos 0, 1, tanto en filas y en columnas, y las operaciones, el resultado de la operación asterisco es 0 asterisco 0 es 0, 0 asterisco 1 es 1, ¿no? 1 asterisco 0 es 1, y 1 asterisco 1 es 1. Ahora, y el conjunto en el cual estoy moviéndome sería, obviamente, le voy a llamar G. Acá también hago un hincapié y una pausita, un paréntesis. En los libros generalmente vemos conjuntos como A, como G en este caso. Es el nombre de un conjunto. Vale la pena la aclaración, espero. Es solo el nombre de un conjunto. Entonces, hasta eso también tengo que darme cuenta al leer, al estudiar libros, y al ver mis clases con los docentes, que ese nombre es solo el nombre de referencia de esa definición. Entonces aquí me dice que este conjunto se llama G y sus elementos son 0 y 1, ¿no? Ahora, podemos notar, fíjense, en los resultados de esta tablita, que todos los resultados obviamente son elementos del conjunto en cuestión, que en este caso es G. Entonces, obviamente, aquí ya tenemos y podemos estar hablando de una operación binaria. ¿Por qué? Porque el resultado de la operación asterisco son elementos del conjunto dado. Entonces, ya estamos entrando y entendiendo lo que es una operación binaria. Ahora, formalicemos este concepto. Entonces, ¿qué sería una ley de composición interna? Y nos dice la definición, ¿no? El concepto. Sea G un conjunto. Fíjense, ¿puedo cambiar aquí a otra letra? Sí. Puedo decirle sea A un conjunto no vacío, o puedo decirle sea M un conjunto no vacío. A eso hacía referencia en que G es el nombre del conjunto. No tengo que tenerle miedo a entender la definición. Entonces, sea G un conjunto no vacío. La operación asterisco, y acá abajito os recalqué un poquito que se lee asterisco, se llama ley de composición interna G si y solo si el primer elemento pertenece al conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto, entonces la operación asterisco entre esos dos elementos pertenecen al conjunto dado, ¿no? Entonces, esta es la definición y tengo que entenderla así, de esta forma. No tengo que decir A pertenece a G y B pertenece a G, entonces A asterisco B pertenece a G. No, ese es el peor error que podemos cometer en esta parte de estructuras algebraicas. ¿Por qué? Porque obviamente no me voy a encontrar solo con A y B, sino me voy a encontrar con otras letras, con números. Entonces tengo que entender que aquí me está hablando de un elemento,
un primer elemento que pertenece al conjunto y un segundo elemento que pertenece al mismo conjunto, entonces la operación asterisco entre esos dos elementos va a pertenecer a ese conjunto. Entonces, esa es la forma correcta de entender matemáticas, ¿okay? Y en símbolos dice, asterisco es una ley de composición interna en A. Fíjense, aquí ya cambió de nombre el conjunto. Ya no me está hablando de G. Aquí ya me está hablando de A. Y obviamente tengo que entender de que ese conjunto es el que me van a dar o que me voy a plantear para verificar ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, asterisco es una ley de composición interna en A, si y solo si asterisco está dado de A por A en A, ¿no? Esta ya es una forma funcional de ver la definición de ley de composición interna. Ahora veamos. Si una operación, y ya entramos, para que lo que más nos interesa es obviamente hacer ejercicios. Si una operación asterisco respecto de los elementos de un conjunto G, que se escribe como par ordenado, el conjunto y la operación, este es un par ordenado, ¿no? Tiene dos elementos, dos componentes, el conjunto y la operación. Verifica que G al cuadrado, que es G por G, ¿no? Que es G por G, está en G. Asterisco es una ley de composición interna en G. Entonces, lo primero que tengo que verificar es si asterisco, si la operación asterisco es una ley de composición interna. Si es una ley de composición interna, voy a decir que el resultado de operar dos elementos, cualesquiera de G, con asterisco, es otro elemento de G. Entonces, es una ley de composición interna. Y además, si verifica que para cualesquiera tres elementos, fíjense, acá solamente nos dice A, B, C, pero eso también genera para cualesquiera tres elementos del conjunto. Entonces, el primer elemento, asterisco el segundo elemento, asterisco un tercer elemento, es igual al primer elemento, asterisco el segundo elemento, asterisco el tercer elemento. Entonces, aquí que estamos viendo la propiedad asociativa. Aquí ya estamos entrando a propiedades que tienen que cumplir o que pueden cumplir un par ordenado, que voy a tener un conjunto y una operación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Definido una operación asterisco, si con tres elementos cualesquiera del conjunto, la operación asterisco responde a una propiedad asociativa. Entonces, si cumple estas dos propiedades, a mi estructura algebraica, a mi par ordenado, puedo decir que tiene una estructura de semigrupo. Entonces, para clasificar una estructura algebraica, lo único que necesitamos saber es las propiedades que cumple. Y obviamente tengo que saberlas, entender las propiedades para poderlas aplicar y verificar si realmente un par ordenado que me puedan dar cumple con dichas propiedades, ¿no? Y además, aquí viene la acumulación. En estructuras algebraicas, si bien al principio, ¿se acuerdan? Les dije que tenemos que ver de que muchas veces 1 más 1 no me va a dar 2, me puede dar otro valor, pero eso no quiere decir que me olvide todo lo aprendido, ni de aprender, sino es ordenar mis conocimientos previos. ¿Okay? Todo eso voy a utilizar, sí, voy a utilizar. En algún momento me va a dar que 1 más 1 es 2, ¿no? Pero tengo que, a todo ese conocimiento previo, tengo que ir acumulando este más, ¿para qué? Para poder asimilar de mejor forma este tema, ¿ok? Entonces, hasta ahí, para ser mi grupo tiene que cumplir que sea ley de composición interna, la operación en el conjunto, obviamente, tiene que cumplir la asociatividad, que da los tres elementos, entonces puedo asociar de distinta forma esos tres elementos respecto de la operación, ¿no? Entonces, ahora vamos. Si además existe el elemento neutro, ¿no? Que generalmente se llama con la letra E, que tiene que cumplir que un elemento, operación asterisco E, que es el neutro, que le llamamos E, ¿no? Es igual a E, operación asterisco A, es igual al elemento, a A, ¿no? Entonces, si cumple que existe ese elemento neutro, ya la estructura se llama monoide, ¿no? Para monoide tiene que cumplir ley de composición interna, tiene que ser asociativa y tiene que existir el neutro. Entonces esas tres cumple y ya puedo decir que la estructura algebraica es un monoide. Vamos,
Si además, seguimos acumulando, si además para todo elemento del conjunto existe un elemento que le voy a llamar A', ¿no? Que pertenece al mismo conjunto obviamente, tal que ese elemento, asterisco el elemento A' es igual a A', asterisco el elemento es igual al neutro, ¿no? Si existe E, eso quiere decir que existe el inverso. Ahora, aquí vale la pena algo aclarar bien importante. El elemento neutro es único para todos los elementos del conjunto dado, pero el elemento inverso es único para cada elemento del conjunto dado. ¿Okay? Eso es algo bien importante que tengo que darme cuenta. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que en algunos ejercicios estamos tratando de realizar y de pronto nos sale que no me sale el neutro. Y de pronto estoy tratando de encontrar el inverso. Ahí estaría un error, ¿no? Porque fijémonos en la definición de la existencia del inverso. Si no hay neutro, ¿podrá haber inverso? Obviamente que no, porque tengo que igualar al neutro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me ayuda a entender y obviamente comprender el tema para poder realizar distintos tipos de ejercicios. Ahora, si cumple con la existencia del inverso también, ya la estructura se llama grupo. Fíjense cómo hemos ido acumulando, ¿no? Hemos ido acumulando propiedades y a medida que iban cumpliendo las propiedades, obviamente yo le puedo llamar de distinta forma. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil como parecería, ¿no? Y ahora, si además cumple la propiedad conmutativa, esa operación respecto de ese conjunto, entonces obviamente puedo decir que es un grupo abeliano. ¿No? ¿Está bien? Hasta ahí, recapitulando en cuanto a lo que se refiere a un par ordenado, que tengo un conjunto y una operación. Dependiendo de las propiedades, entonces puedo clasificar, ¿no?, mi estructura algebraica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si cumple, que es ley de composición interna y asociativa, será semigrupo. Si cumple, que es ley de composición interna, asociativa y existencia del neutro, será monoide. Si cumple, ley de composición interna, asociativa, neutro, inverso, ya se llama semigrupo. Y si cumple, grupo. Y si cumple, que tiene la ley de composición interna, asociativa, neutro, inverso y conmutativo, ya es un grupo abeliano. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las propiedades, vamos a poder determinar ese aspecto. ¿Está bien? Ahora, vamos a ya manejar, este es un resumen para poder entrar rapidito a lo que es ejercicios. Vamos a ver ahora lo que es una terna. ¿Qué es una terna? Una terna ya vamos a trabajar con un conjunto y dos operaciones. Ya no solamente con una, sino con dos operaciones. Cuando tenemos un conjunto con dos operaciones, también se puede clasificar dicha estructura dependiendo de las propiedades que cumple. Ahora, ¿cuándo será anillo? Anillo solo se puede determinar si tengo un conjunto y dos operaciones, que en este caso tengo dos operaciones que les estoy llamando operación asterisco y operación punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a ser anillo esta terna? Si el conjunto con la primera operación, que es asterisco, es grupo abeliano, y el conjunto con la segunda operación, que es punto, es semigrupo. Además que la segunda operación es distributiva a izquierda y derecha respecto de la primera operación, entonces puedo decir que efectivamente es anillo. ¿Está bien? Si nos damos cuenta, todo depende de las 5 propiedades que acabamos de ver, sí, hasta para clasificar un anillo. Y lo mismo nos va a suceder para clasificar cuerpo, que es la siguiente estructura que viene. ¿Ok? Ahora, si la segunda ley, que en este caso es punto, es conmutativa, entonces obviamente la terna
puedo definirla como anillo conmutativo. ¿Está bien? Y ahora, si es anillo y además posee un elemento neutro, entonces esa terna se llama anillo con unidad. Y si tiene elementos nulos no inversibles, ya se llamaría anillo con división. ¿Está bien? Ahora, un anillo con división conmutativo, ¿qué quiere decir? Que ese anillo cumple todas las características antes mencionadas y de paso es conmutativo, entonces ya se llama cuerpo, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte para ver lo que es cuerpo. Si el conjunto con la primera operación es grupo abeliano y el conjunto con la segunda operación es grupo abeliano también, salvo que el cero no es inversible, o sea, sin incluir al cero, y de paso la segunda operación es distributiva respecto de la segunda, ya estamos hablando de cuerpo. Y un ejemplo sería el conjunto de los enteros con las operaciones de suma y producto que conocemos, ¿no? En estructuras algebraicas es muy usual que veamos esto, de que de pronto tengamos la operación asterisco u otro símbolo y de pronto en el enunciado me digan que se refiere a la operación que usualmente conozco. Entonces ahí ya tengo que darme cuenta que la suma ahí, justo lo que les decía, ¿no? Ahí sí puedo decir que 1 más 1 es 2. ¿Está bien? Entonces, por ahí vamos. No es en este ejemplo, donde tenemos los enteros, la operación suma y la operación producto que conocemos, no es cuerpo. ¿Por qué? Porque los únicos elementos no nulos que admiten inverso multiplicativo son 1 y menos 1, ¿no? Entonces, obviamente, otros elementos en los naturales, en los enteros, no van a admitir el inverso respecto de la multiplicación. Por eso dejó de ser cuerpo. Y este otro ejemplito, los reales, ya en los reales con las mismas operaciones, obviamente sí ya es cuerpo, porque ya admiten y cumplen todas las propiedades antes mencionadas. Y con esto terminaríamos la parte teórica, que he tratado de hacerla, espero no muy rápido, pero resumido para poder entrar a los ejemplos y en los ejemplos también colocar las propiedades y qué propiedades tiene que cumplir para distinto tipo de ejemplos. ¿Okay? Entonces, vamos a los ejemplos. Y algo que quiero recordarles y que espero que les ayude es que jamás se desanimen, que entiendan las matemáticas para que puedan enamorarse de ellas. ¿Okay? Entiéndanlas, no es aprender de memoria. Si tratan de aprender de memoria, siempre va a ser aburrido, pero si las entienden, no. Entonces, si me permiten, voy a habilitar, voy a entrar a la pizarra. Voy a entrar a la pizarra para poder hacer ejercicios. Denme un segundito, por favor. Ahora sí, ya con los ejercicios. Se veía mi pantalla. Les dije que a medida que vayamos viendo los ejercicios, obviamente también vamos a ir recordando, y eso es bueno que hagan, no es malo. Cuando tengo un ejercicio no es malo acomodarme a un lado lo teórico que voy a necesitar para ese ejercicio.
no es nada malo. Entonces veamos, la asociativa, ¿no? Vamos a ver las propiedades y algunos ejemplos y vamos a tratar de entrar a ejemplos dependiendo del tiempo, ojalá que nos alcance. Vamos a entrar a ejemplos un poquito más fuertes, ¿ok? Me dice, una ley de composición interna asterisco en A es asociativa si, dados 3 elementos, entonces cumple, ¿no? Esto ya habíamos explicado y ahora lo hacemos con ejemplos. Un ejemplo, la suma usual es asociativa en los enteros. Sí, ¿no? En los enteros puedo agrupar dependiendo como la verdad me convenga, ¿no? Entonces, obviamente, la suma en el conjunto de los enteros es asociativa. Veamos este otro ejemplito. Me dice, la operación asterisco definida por A asterisco B es igual a A por B más B. ¿Será asociativa? Me dice. Y fíjense, acá es lo que les decía. Operación asterisco ya me está indicando otro tipo de operaciones que tal vez no conozca, que no conocía hasta ahora, ¿no? Pero me dice, y tengo que entender tal cual, si tengo 2 elementos, la operación asterisco me dice que va a ser la multiplicación de esos 2 elementos más el segundo elemento. ¿Ok? Vayamos con un ejemplito para entender cómo tengo que interpretar esta operación asterisco. ¿Qué tal si tengo los números, nos damos unos 3 números? ¿Qué tal si tengo esta operación y me dice que realice de esta forma? 3 asterisco 4. ¿Cómo tendría que realizar esta operación? Obviamente no es por, ¿no? Ya habíamos dicho que la operación asterisco no es por. Es una operación que, como en este caso, es distinta a la que ya conozco. Entonces, en este caso, A sería 3 y B sería 4. Entonces, por eso decíamos que, dados 2 elementos, la operación asterisco me está diciendo que voy a multiplicar los 2 elementos y voy a sumar el segundo elemento. Entonces, eso tengo que hacer aquí. Esto va a ser el primer elemento por el segundo elemento más el segundo elemento. Y listo. Así de sencillito estamos. Entonces, 3 por 4, estas sí ya son operaciones que conocemos. 3 por 4 sería 12 más 4, obviamente me va a dar 16. ¿No? Eso es lo que me está indicando. ¿Está bien? Hagamos un ejemplito más de aclaración para que en los ejercicios posteriores podamos entender de mejor forma. ¿Qué tal si tengo 1 asterisco 3 asterisco 5? ¿Cómo sería esto? Y fíjense que aquí ya estamos utilizando la propiedad asociativa, ¿no? Entonces veamos. Vamos a verificar y vamos a aprovechar este ejemplito que nos acabamos de dar para hacer lo siguiente. Si tengo 1 asterisco, y voy a agrupar de distinta forma, asterisco 5, asterisco 3, asterisco 5. ¿Está bien? Entonces, primero tengo que hacer siempre los símbolos de agrupación. Valga un paréntesis les hago acá, para hacerles recuerdo a lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos de agrupación. En matemáticas es de contra importante utilizar símbolos de agrupación, porque me ayudan hasta si muchos de nosotros hemos tenido problemas con el signo menos, pero si utilizo sus símbolos de agrupación les aseguro, les doy mi cabeza que no van a tener problemas ni con el signo ni con nada. Utilicemos símbolos de agrupación y les va a ir mucho mejor. Entonces, acá me dice que los símbolos de agrupación siempre son primero, ¿no? Empezando del paréntesis, después vendrá corchete, llave, sucesivamente. Entonces, acá, primero lo que está dentro del paréntesis, utilizando la operación asterisco definida acá. Entonces tengo 1 asterisco 3, ¿a qué es igual? A 1 por 3 más 3. Y eso sería 3 más 3, 6. 6 asterisco 5. Y ahora veamos por este otro lado, así, paralelamente. 1 asterisco 3 por 5, 3 asterisco 5. 3 asterisco 5 me dice que va a ser 3 por 5 más 5. 3 por 5, 15, más 5, 20. ¿Estamos bien? 3 por 5, 15, más 5, que es el segundo elemento, 20. Ahora, 6 asterisco 5. ¿Cuánto me sale? 6 por 5,
30. ¿No? 30 más 5, 35. 35. Y acá me sale 1 asterisco 20. Y eso sería 1 por 20 más 20. ¿No? 1 por 20 más 20 me da 20 más 20, 40. Y fíjense que no cumple, ¿no? Entonces esta operación no había sido asociativa. Pero ojo, ojo, mucho ojo. Aquí me dio un ejemplo. Y en el enunciado no me dice, da un ejemplo para demostrar. Me dice, verificar si es asociativa. Entonces tengo que hacerlo en forma general. Aquí ya me dio una pauta, perfecto. Pero mucho ojo con el enunciado. En el enunciado no me dice, date un ejemplo. Y ese es un error muy común que tenemos todos cuando estamos en exámenes. De pronto estamos haciendo y hacemos un ejemplo porque a veces no entendemos muy bien y de pronto, obviamente, cuando nos devuelven el examen nos dicen mal. ¿Por qué? Porque en el enunciado no me dicen haz un ejemplo, sino me dicen verificar que esta operación es asociativa. Entonces hagamos eso. Para verificar, y ahora sí recién empezamos la solución, para verificar que esta operación es asociativa necesitamos, y esta es una palabra muy poderosa en matemáticas, sean A, B, C. Elementos, ¿no? Elementos del conjunto. En este caso no me dieron un conjunto, solo me piden verificar si es asociativa, ¿no? Entonces sean A, B, C. Entonces me estoy dando elementos. Y voy a empezar a trabajar con A, asterisco B, asterisco C. Y en clases me preguntaban, entonces tengo que aumentar siempre un tercer elemento, depende de la propiedad. En este caso sí necesito, porque obviamente la operación está definida con dos elementos. Necesito un tercer elemento para verificar la asociatividad. Entonces ahí sí me puedo dar. No siempre tiene que ser C. Si aquí me dan A, B, puedo aumentarme un elemento que sea X. No habría ningún problema. Pero sí tengo que, obviamente, en este sean decir que esa X va a pertenecer al conjunto del ejemplo. Entonces lo único que tengo que tener cuidado es esa parte. Entonces, esta asociativa, esta parte tiene que ser igual a asterisco B, asociado de distinta forma, asterisco C. Ahora operemos, ¿no? A, voy a copiar porque no estoy operando todavía. B asterisco C, según la definición, va a ser al primero por el segundo más el segundo, que en este caso es C. Esto es igual a ¿cuánto? Al primero por el segundo más el segundo. Y esto todavía me falta hacer asterisco con el tercer elemento. ¿No? Seguimos. Ahora sí, voy a tener la multiplicación. El primero por el segundo. En este caso, el primero va a ser A. El segundo, ojo, por eso les decía mucho cuidado y utilicen siempre símbolos de agrupación. Entonces, el segundo es todo esta agrupación que resultaría ser solo un elemento. Entonces, voy a tener A por el segundo elemento, que es todo este paréntesis, B por C más C, más el segundo elemento, que es este, ¿no? B por C más C. ¿Y esto es igual a cuánto? Obviamente opero aquí, allá, en este caso, este sería el primer elemento y voy a tener A por B más B por C, por el segundo elemento, más el segundo elemento, me dice, más el segundo elemento. Y realizó operaciones de reducción de términos semejantes, todas las operaciones que necesite. A, B, C, en este caso distributividad nada más A por C, más B por C más C. Y por este lado voy a tener A por B por C, más B por C más C. Ahora, veamos si ha salido igual. Obviamente que no, ¿no? Acá tengo ABC, acá también. Aquí tengo BC, sí. C, C. Pero acá tengo un término que es A por C, que acá no está. Entonces, obviamente, no es igual. Y aquí ya estaríamos demostrando que, y respondiendo a la pregunta del inciso, que me dice, ¿será asociativa? No. Entonces, no es, esta ley no es asociativa. Esta operación asterisco no sería asociativa.
Por tanto, no es asociativa. Listo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma tengo que ir entendiendo la operación asterisco. Tengo que ubicarme de dos elementos y ver qué operaciones tengo que hacer con esos dos elementos. Vamos a un segundo ejemplo, cosa de que nos alcance el tiempo, y tratemos de hacer lo más que podamos. Tenemos la conmutatividad. Propiedad por propiedad, ahora sí estamos analizando bien. Y la conmutatividad, ¿qué me dice? Dado una ley de composición interna, asterisco en A, en un conjunto, es conmutativa si dados dos elementos, A por B, A, B pertenecientes al conjunto dado, entonces A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Entonces, acá, ejemplos. La suma usual es conmutativa en los enteros, sí, ¿no? Sabemos que 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, ¿no? Y 1 y 2 son enteros. Entonces, sí podemos afirmar que la suma usual, ¿a qué se refiere usual? La que conocemos, es conmutativa en los enteros. Ahora veamos a nuestro segundo ejemplo. La siguiente operación será conmutativa, me dan una operación y me dicen en los reales al cuadrado. Al decirme reales al cuadrado, y por eso escogí este ejercicio para que nos podamos dar cuenta la importancia que tiene estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas es un pasito, si entiendo bien, es un pasito adelante que he dado para poder entender lo que es álgebra lineal y en especial espacios vectoriales. Entonces ahí radica la importancia de entender esta parte. Y obviamente acá tengo un par ordenado, por eso me dice R2. R al cuadrado me dice, y siempre se va a referir que sus elementos son pares ordenados. Otra vez, si me dice R al cuadrado, que es reales al cuadrado, sus elementos siempre van a ser pares ordenados. Ahora, ¿qué tal si me dan R3, R al cubo? Si me dan R al cubo, ¿cómo serían sus elementos? La verdad quisiera escucharlos, quisiera que sea más para que poderles escuchar, ¿no? Pero si tengo R al cubo, obviamente ya me estaría hablando que sus elementos son ternas. Fíjense que es algo que siempre les va a servir, así que no se olviden. Si tengo R al cuadrado, sus elementos siempre van a ser pares ordenados. Si tengo R al cubo, sus elementos siempre van a ser ternas, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces aquí me dice en R al cuadrado. Este R al cuadrado me indica mucho, sí, porque me está diciendo que sus elementos son pares ordenados. Entonces veamos si esta operación es conmutativa. Primero, aprovechemos este ejemplito para ver lo siguiente primero. ¿Será ley de composición interna esta operación? Que fíjense, ya no es asterisco, es operación redondito, circulito, una O pequeñita. Entonces, ¿será ley de composición interna? Para ser ley de composición interna, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, obviamente, el resultado de la operación tiene que ser igual a los elementos que tiene ese conjunto. Si el conjunto es R al cuadrado, es par ordenado. Entonces, al realizar la operación entre dos pares ordenados, ¿qué me tendría que dar como resultado? Un par ordenado. Y aquí, si nos damos cuenta, cumple, ¿no? Acá, por lo visto, nos falta esta partecita, pero bueno, ya está, es igual. Entonces, al hacer la operación, me va a dar como resultado un par ordenado. Entonces, ¿puedo decir que sí es una ley de composición interna? Sí. Fijémonos que es sencillito, ¿no? Entonces, ¿y de dónde parte eso? De entender también qué es R al cuadrado. R al cuadrado, pares ordenados. Entonces, si me dan dos pares ordenados, ¿su resultado tiene que ser un par ordenado también? Sí. ¿Y es en efecto un par ordenado? Sí. Listo, ya lo tengo. Entonces, ahora lo único que me faltaría ver es responder a la pregunta y verificar si es conmutativa. Entonces, verifiquemos si es conmutativa. Para verificar si es conmutativa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, voy a tener A, B, circulito, C, D, le voy a llamar circulito, ¿ok? Para no complicarnos. Y me dice que este tiene que ser igual a C, D,
circulito A, B. Entonces empecemos a operar, ¿no? Perdón. Empecemos a operar. Entonces, fijémonos, entendamos primero la definición de la operación. Tengo dos pares ordenados, que el primer componente del primer par es A, el segundo componente del primer par es B, el primer componente del segundo par es C y el segundo componente del segundo par es D. Entonces, ¿qué me dice la operación? Me dice que voy a hacer la suma de los primeros pares menos, otra vez, la suma de los primeros componentes menos 3, coma, la suma de los segundos componentes. Así está definida mi operación. Entonces no tengo que leer A, B, C, D, A más C menos 3, B más D. No, ¿por qué? Porque puede darse el caso lo siguiente. Y veamos, démonos un ejemplito para entender a qué se refiere esto. Un ejemplito para entender, ¿ok? ¿Qué tal si me dan los siguientes pares? 3,1 y me dice operar con, como estamos en los reales, obviamente sus elementos van a ser reales. ¿Qué tal si nos damos 2 para ser más fácil de manejar? Y menos 1. Entonces, aplicando la definición de esta operación, ¿a qué sería igual? Al primero del primer par, el primer componente del primer par, más el primer componente del segundo par, que sería 3 más 2 y menos 3. Ahora, muchos de ustedes tal vez se pregunten, ¿y ese 3 siempre me van a dar? Depende de la operación. Depende de la operación, asterisco. No siempre cuando tengan pares quiere decir que te van a aparecer un 3 por ahí. No, depende de la operación. Depende de la definición de la operación. ¿Estamos bien? Ahora, y me dice que es el segundo componente del resultado va a ser la suma de los segundos componentes, que en este caso sería 1. Y fíjense, voy a usar símbolos de agrupación para no equivocarme con el símbolo. Obviamente la práctica ya me puede ayudar a ya no tener que utilizar tanto, pero es muy aconsejable. Al mejor cazador se le va la liebre. Entonces voy a tener aquí como resultado, con este se va a ir, voy a tener 2 y 1 menos 1, 0. Listo. Y está. Entonces a eso se refiere con entender la definición del ejercicio. Ahora sí vayamos a lo que me pide, verificar si esta operación es conmutativa. Entonces aplicando, volvemos al ejercicio por favor y apliquemos. Entonces voy a tener A, B, operación C, D. ¿Qué tal si nos cambiamos de letras? ¿Qué les parece? Así entendemos mejor. Cambiémonos de letras, ¿no? Cambiémonos de letras. Para no acostumbrarnos y decir siempre A, B, C, D. Cambiamos de letras. ¿Qué tal si me doy X, Y, operación Z, T? Listo. ¿Tengo que poder hacerlo? Sí. Son pares ordenados. ¿Y puedo aplicar la definición? Sí. Entonces, esta tiene que ser igual, dice, a Z, T, operación asterisco X, Y. ¿No? Ahora, veamos. ¿Cómo tendría que ser? Me dice el primer componente del primer par más el primer componente del segundo menos 3. Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería X más Z menos 3, coma, y el segundo componente del resultado será la suma de los segundos componentes, más 3. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo será este resultado? En este resultado va a ser el primero más el primero del segundo par, menos 3 y coma el primero más el segundo. Ahora, analicemos. ¿Serán lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Serán lo mismo? ¿Sí o no? Muchos me dirán sí, porque obviamente aquí tengo X más Z menos 3 y aquí tengo Z más X menos 3. Muchos obviamente van a decir sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me dices que sí es lo mismo? Y acá viene lo que les decía, todo es una suma de conocimientos previos. Ahora, aquí me está hablando de los reales, ¿no? Entonces, ¿los elementos que van a estar dentro de los pares ordenados van a ser reales? Sí. Ahora,
¿estos dos pares ordenados son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque en los reales existe la conmutatividad en la suma. Por eso. Entonces no es solamente decir, pero ya se supone que x más z es igual a z más x. Acá el peor error que podemos utilizar es se supone. No hay se supone. Entonces aquí x más z menos 3, y más t, obviamente va a ser igual a x más z menos 3, y más t. ¿Por qué? Porque en los reales, y vamos a colocar con otro colorcito de lápiz, porque en los reales existe la conmutatividad. Existe la conmutatividad. En la suma, obviamente, ¿no? Tengo que indicar qué operación, en qué operación. En la suma. Entonces, por este motivo, sí puedo conmutar estos dos elementos y obviamente ahora sí puedo afirmar que esta operación es conmutativa. ¿Está bien? Muchas veces pasamos a esto y de pronto en los exámenes nos sale que tenemos menos nota. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos responder de por qué efectivamente son iguales. ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos, seguimos. Existencia del elemento neutro. Entonces, para la existencia del elemento neutro ya habíamos visto en las diapositivas que voy a darme un elemento que le voy a llamar E y tiene que pasar que ese elemento tiene que pertenecer obviamente al conjunto dado y que tiene que cumplir lo siguiente, que ese elemento asterisco u operación, otro elemento del conjunto es igual al elemento asterisco el neutro. Y eso tiene que darme el elemento, ¿ok? Para todo elemento que pertenece al conjunto. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es mejor hablar de esa forma a decir E asterisco A es igual a asterisco E igual a A, porque no vamos a encontrar con A. Sí va a estar E porque generalmente se usa E para lo que se refiere al elemento neutro, pero no siempre va a ser E, no siempre va a ser A. ¿Estamos? Ahora vamos con un ejemplo. Justo es el ejemplo, es el ejercicio anterior, pero me dice, tendrá neutro, en este caso es neutro, ¿ok? No inverso. Entonces acá me pide verificar si tiene inverso. ¿Tendrá neutro? ¿Por qué no puedo hacer directamente inverso? Porque obviamente para verificar si los elementos tienen un inverso, necesito un neutro. Entonces lo primero que tengo que ver es si tiene neutro. ¿Ok? Veamos. Y para que tenga neutro, ¿qué tiene que pasar? Que me voy a dar un elemento que le voy a llamar E, que va a simbolizar mi neutro, pero fíjense, aquí estamos hablando de los reales al cuadrado. Entonces, E tiene que también ser par ordenado. Y aquí voy a llamarle E sub 1, E sub 2. ¿Bien? Entonces aquí a veces cometemos el siguiente error. Pensamos que como en la definición me dan solamente E, entonces el error que cometemos es, entonces voy a verificar que operación, circulito, E, y solo me doy un elemento. Pero no me doy cuenta que este elemento tiene que pertenecer a los reales al cuadrado y si quiere pertenecer a los reales al cuadrado tiene que ser par ordenado. Si me dijeran R al cubo, ya les dije antes, sería una terna. Entonces E tendría que ser E sub 1, E sub 2, E sub 3. ¿Está bien? Entonces aquí tendría que hacer con E sub 1, E sub 2. Y esto tiene que ser igual a E sub 1, E sub 2, operación A, B. Estamos verificando la existencia del neutro y este tiene que ser obviamente al par ordenado A, B. Entonces veamos, realicemos las operaciones e igualemos. Primero por este lado. Voy a tener que A, B
operación E sub 1, E sub 2 tiene que ser igual a A, B. Operando, según la definición que me dieron, voy a tener A más E menos 3, B, A es 1, perdón, B más el segundo que sería E sub 2. Y esto tiene que ser igual al par ordenado A, B. Ahora, en pares ordenados, para que sean iguales dos pares ordenados, obviamente tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, ¿a qué se refiere componente a componente? Les pongo, por favor, con flechitas, así para que se me vayan ubicando. ¿A qué se refiere componente a componente? Que este segundo componente tiene que ser igual al segundo componente del otro lado, y obviamente este primer componente tiene que ser igual a este primer componente de este otro lado. A eso hago referencia, de que en igualdad de pares ordenados obviamente tienen que ser iguales los componentes. Entonces de acá voy a tener que A más E menos 3 es 1, tiene que ser igual a A. Y B más E sub 2 tiene que ser igual a B. ¿Está bien? Y de acá, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Despejar E sub 1. E sub 1 va a ser igual a menos A más 3. Y E sub 2 va a ser, despejando también, va a ser igual a B menos B. Y reducción de términos semejantes, voy a tener que E sub 1 vale 3 y E sub 2 es 0. Listo. Entonces, el par que me piden existe y es 3,0. Entonces, el neutro es 3,0. Ahora, ¿por qué no vamos a verificar en este caso esta parte? Que es primordial también porque eso nos dice la definición. Tiene que cumplir ambos para que pueda determinar que sí realmente existe el neutro. ¿Por qué no? Porque si se acuerdan, anteriormente hemos verificado la conmutatividad. Si hemos verificado la conmutatividad, entonces esta operación también va a cumplir, sí. ¿No? Pero si no hubiera verificado la conmutatividad antes, entonces tendría que ver también esta parte. Entonces es un tip muy importante. Si he verificado antes la conmutatividad, obviamente que este también va a ser igual. Pero si no verifiqué, tengo que hacerlo. ¿Está bien? Entonces el neutro ya lo tengo y ese vecino. ¿Está claro? Ya, vamos, seguimos. Tratemos de hacer más ejercicios. Más bien tenemos todavía tiempo. Tenemos todavía algo de tiempo. Y entremos a lo que es existencia de inversos en una ley interna con neutro. En pocas palabras, que los elementos tengan un inverso. ¿Okay? Entonces, si tengo un conjunto que posee un elemento neutro, eso es primordial, ya les dije antes, que si no tiene neutro, entonces ¿con qué voy a verificar que efectivamente tienen inverso? No hay cómo. Entonces, con respecto a una ley de composición interna, sea el elemento A' que pertenece al conjunto, se dice que es inverso de A, si solo si A asterisco A' es igual a A' asterisco A, es igual al elemento neutro. ¿Bien? Ahora verifiquemos justo lo que nos pide este ejercicio. Si existen inversos, y para la existencia de inversos tenemos que realizar el mismo procedimiento que habíamos hecho en el anterior, pero aplicando esta definición. Entonces voy a tener, no se olviden que estamos trabajando con pares ordenados, entonces voy a tener un par ordenado asterisco y me voy a llamar acá, voy a llamar a prima igual al par ordenado que va a simbolizar mi inverso de cada elemento. Entonces voy a tener A' sub 1, A' sub 2. Entonces voy a tener A' sub 1, A' sub 2, y esto tiene que ser igual. Les repito, acá tampoco no va a haber necesidad que verifiquemos la conmutatividad porque ya eso ya hemos visto en un ejemplo anterior que efectivamente existe la conmutatividad con esta operación. Entonces voy a tener A' 1, A', 2. Esto, operación A, B, tiene que darme el neutro, que es E sub 1, E sub 2.
veamos por este lado. Este par ordenado con el par ordenado que simboliza sus inversos tiene que ser igual al neutro, pero el neutro que ya hemos sacado antes es 3,0. Entonces ya realizamos la operación que me dieron. Según la definición voy a tener A más A'1 menos 3, B más A'2. Y esto es igual a 3,0. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, veamos. Tenemos pares ordenados y tenemos que ver que sus componentes sean iguales. Tenemos que ver que sus componentes sean iguales. Y aquí vamos a tener que A más A'1 menos 3 tiene que ser igual a 3 y B más A'2 tiene que ser igual a 0. Entonces acá despejamos A' y A'2. Entonces vamos a tener que A'1 es igual a 3 más 3 menos A y A'2 va a ser igual a menos B. Haciendo algunas operaciones vamos a tener que es 6 menos A y A'2 es igual a menos B. Entonces existen inversos y sus inversos serían ¿qué elementos? El inverso sería igual a 6 menos A, menos B. Y listo. Ahora, ¿cómo podríamos verificar? Acá lo vamos a hacer. Verificando. Entonces, tendría que salir que esto es correcto, ¿no? Entonces voy a tener A, B, operación su inverso que es 6 menos A, menos B, tiene que ser igual al neutro, que sería 3,0. Entonces hacemos la operación y voy a tener A más 6 menos A, menos 3. ¿Estamos bien? 6 menos A menos 3 y coma B más menos B, que sería menos B. Tiene que ser igual a el neutro. Y simplificando, reducción de términos semejantes, voy a tener que esto es 3 y B menos B 0. Y efectivamente nos da 3,0. Entonces mi neutro, mi inverso cumple, porque iguala al neutro. ¿Está bien? Entonces, la verdad quisiera estar más en contacto con ustedes para ver si hay preguntas, pero vamos a tener que esperar un poquito más al final para poder absorber todas las dudas que puedan tener en este tema. Seguimos entonces. Vamos al siguiente. Ya, vamos. Distributividad. Si se dan cuenta, ya hemos visto todas las propiedades, ¿no? La asociativa, hemos verificado la conmutativa, hemos visto cómo se realiza para verificar si hay neutro, cómo se realiza para verificar si hay inverso. Y ahora lo único que nos faltaría más que todo para anillos, ya hemos verificado la conmutatividad obviamente, para anillo y cuerpo es verificar la distributividad de dos operaciones. Entonces a eso se refiere esta propiedad que me dice la distributividad de una ley de composición interna respecto de otra. Entonces si tengo dos operaciones, asterisco y redondito, son dos leyes de composición interna. Entonces la segunda ley, que es redondito, se dice distributiva respecto de la primera, que es asterisco, si obviamente aquí se verifica la distributividad. ¿Está bien? Para
cualesquiera tres elementos que pertenecen al conjunto. Y tengo que verificar la distributividad tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Ejemplos. Y después ya entramos a lo que son estructuras algebraicas y verificar qué tipo de estructuras cumplen según la operación dada un conjunto. Entonces, ¿el producto usual es distributivo respecto de la suma? Sí, ¿no? A eso se refiere con que sea distributivo a la izquierda o a la derecha, que tiene que cumplir esa parte. La potencia no es distributiva respecto de la suma en los naturales. ¿Por qué? Porque obviamente a más b elevado a n es distinto a la n más b a la n. Es un error muy común, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién no se ha equivocado alguna vez al resolver un ejercicio con este tipo de binomio? Entonces, no es distributivo, ¿no? Vamos a estructuras algebraicas. Y aquí ya empezamos con los ejemplos más fuertes. Estructuras algebraicas. Semigrupo. ¿Qué tiene que cumplir para que sea semigrupo un par ordenado? Que el conjunto sea distinto de vacío. 2. Que la operación sea ley de composición interna en dicho conjunto y que cumpla la asociatividad, ¿no? Después, para que sea monoide, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué tiene que cumplir para que sea monoide? El conjunto tiene que ser distinto de vacío, tiene que ser ley de composición interna en la operación, tiene que cumplir la asociativa y tiene que existir el neutro o identidad. Para que sea grupo, tiene que cumplir que sea el conjunto dado distinto de vacío, tiene que ser la operación ley de composición interna y tiene que cumplir la asociativa, la existencia del neutro y los elementos tener un inverso. Y para que sea grupo abeliano tendría que cumplir, ya son 6 propiedades que tiene que cumplir para que sea grupo abeliano: que el conjunto sea distinto de vacío, que sea ley de composición interna de la operación en el conjunto que me dan, que cumpla la asociatividad, que exista el neutro y que exista inverso para cada elemento y que la operación sea conmutativa en el conjunto. Para que sea anillo, y esto vamos a recordar porque los ejemplos que vienen después tienen mucho que ver para verificar toda esta parte. Para que sea anillo ya tenemos que tener una terna con un conjunto con 2 operaciones, y será anillo si el conjunto con la primera operación es grupo abeliano, el conjunto con la segunda operación es semigrupo y la segunda operación es distributiva a izquierda y derecha respecto de la primera operación, ¿no? Y para cuerpo generalmente se utiliza K, la letra K mayúscula, para determinar un cuerpo. Respecto de 2 operaciones, que generalmente se utiliza la suma y el producto, será cuerpo si y solo si el conjunto respecto con la operación suma es grupo abeliano, el conjunto menos el 0 respecto de la operación producto es grupo abeliano y la operación producto es distributiva respecto de la suma. Y acá damos una pautita de lo que es el elemento neutro en la suma, que sería 0, el elemento inverso en la suma, que es menos a, y el elemento neutro en el producto es 1 y el elemento inverso en el producto es a la menos 1. Listo. ¿Está bien? Vamos a ejemplos. Ahora, me encantaría verlos participar. Pero veamos cómo resolvemos. Solución. Dice, determina si asterisco definida en los reales por esta operación es asociativa. Por el tiempo no podemos interactuar mucho, ¿no? Porque me encantaría, por ejemplo, decirles, ya, me mandan por Facebook el resultado y verifiquemos si está bien. Pero por el tiempo no podemos hacerlo. Sinceramente me encantaría el poder hacer eso, pero por el tiempo no podemos hacerlo. Entonces vamos a resolver. Yo lo voy a resolver y espero que vayan entendiendo bien. Entonces dice, solo está facilito, dice determinar si es asociativa, muy parecida a la que hemos hecho anteriormente, ¿no?
me dice si esta operación es asociativa en los reales. Eso tengo que tener muy en cuenta, porque en los reales sé que hay asociatividad todo, por si acaso necesite. Entonces aquí voy a hacer A asterisco B asterisco C es igual a A asterisco B asterisco C. Agrupar de distinta forma. Entonces A asterisco B, ¿a qué será igual? A el primero más el segundo más 2 veces el primero por el segundo. Asterisco C. Y aquí, ¿qué tendríamos? A asterisco el primero más el segundo más 2 veces el primero por el segundo. Y aquí otra vez realzamos la operación, el primero más el segundo sería A más B más 2AB más el segundo más 2 veces el primero, A más B más 2 por AB por el segundo. Y por este otro lado hacemos lo mismo. Y tenemos A el primero más el segundo, A más C más 2BC más 2 veces el primero, que sería A, por el segundo, que sería A más B, A más C, en este caso es A más C, A más C más 2BC. Hacemos operaciones y eliminamos términos semejantes si es que existen. Más C más 2 por A más 2AC es aquí, 2AC más 2BC más 4ABC. Esto es igual a A más C más 2BC más 2A al cuadrado más 2A por C más 4ABC. Reducción de términos semejantes, voy a tener que aquí tendríamos 3A más B más C más 2AC más 2BC más 4ABC. Y esto es igual a 2A más C más 2BC más 2A al cuadrado más 2AC más 4ABC. Y si nos damos cuenta, son distintos y obviamente no sería asociativa. ¿Está bien? Vamos para el siguiente. Acá igual me pide determinar si es asociativa, pero ya es otra operación. Entonces lo podemos hacer rápido y vamos a tener A asterisco B agrupado asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. Hacemos esta operación y voy a tener el primero más 2 veces el primero por el segundo asterisco C. Esto es igual a asterisco el primero más 2 veces el primero por el segundo. Otra vez tendríamos el primero más 2 veces el primero por el segundo, y esto es igual a el primero más 2 veces el primero por el segundo. Y aquí resolviendo, realizando las operaciones, 2A por C más 4ABC. Y aquí
A más 2AB más 4ABC. Y otra vez no es asociativa. Seguimos, vamos. Dice, considera la operación definida en los reales como esta operación tal que es asociativa y tiene neutro. Entonces tengo que verificar si tiene inverso. Aquí ya el enunciado me dice que ya es asociativa, no tengo por qué verificar. Ya me dice que el neutro es 0 y que tengo que ver que sea que existe el inverso. Entonces veamos. Tengo solución y voy a tener que A asterisco E es igual a E asterisco A y este tiene que ser igual a A. Eso es para el neutro, ¿no? Recordemos un poco. Neutro. Y para el inverso es A asterisco A' es igual a A' asterisco A y esto tiene que ser igual al neutro. Para recordar. Entonces tenemos que operar de esta forma y voy a tener, vamos por este lado primero, A asterisco A' es igual al neutro. Operando, que sería el primero más el segundo más 2 veces el primero por el segundo, que en este caso es A'. Y tiene que ser igual al neutro, que es 0. Y por el otro lado también hagamos esa parte. A' asterisco A tiene que ser igual también a E. A' más A más 2 A'. A es igual a 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar A', ¿no? Y despejando A' voy a tener A' va a ser 2 más hagamos paso a paso. Me va a quedar 1 más 2A igual a menos A. Y por este otro lado, igual, factorizo A' porque tengo que despejar. Y voy a tener 1 más 2A igual a menos A. Despejamos, A' va a ser igual a menos A entre 1 menos más 2A. Y por este otro lado también A' va a ser igual a menos A 1 menos más 2A. Listo. Ya tenemos el inverso de A. ¿Está bien? Ya. Ahora veamos. Siguiente. Dice, tengo los enteros con esta operación y tenemos que demostrar que es grupo. Y para que sea grupo, ¿qué tenemos que verificar? ¿Cuántas leyes son? Eso veamos acá arriba. Para que sea grupo, necesitamos esta parte y vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a llevar, vamos a copiar y vamos a llevar donde necesitamos. Este no es.
poco. Ya, mejor hagamos aquí así. A veces por tratar de ser rápido, peor nos salen las cosas. Hagamos con calma. Me pide si es grupo. Entonces, para que sea grupo, ¿qué tenemos que verificar? 1. Que el conjunto que me dieron sea distinto de vacío. 2. Que la operación asterisco sea ley de composición interna. 3. Que exista asociatividad. Que exista asociatividad. 4. Que exista neutro. Y 5. Que exista el inverso. Entonces, eso es lo que tengo que verificar para que sea grupo, ¿no? Estamos colocando primero esto para poder saber qué tengo que hacer. ¿Está bien? Entonces, la asociatividad, veamos. Vamos uno por uno. Si Z es distinto del conjunto vacío, obviamente no, el conjunto de los enteros es distinto de vacío. Ahora, ¿será ley de composición interna? Analicemos esto. Si tengo un entero más un entero menos un entero, que es 2, obviamente me va a dar como resultado un entero. Cumple ley de composición interna. Asociativa, vamos para la 3. 3. Asociativa. Asociativa. Tendríamos que es A asterisco B asterisco C. Agrupamos estos dos. Tiene que ser igual a A asterisco B asterisco C. Y empezamos a operar. Tendríamos A más B menos 2 asterisco C. Y esto es igual a A asterisco B más C menos 2. Y aquí otra vez operamos según la definición que me dieron. Y voy a tener A más B menos 2 más el segundo menos 2. Y acá tendríamos el primero más el segundo menos 2 menos 2. Realicemos las operaciones. Voy a tener A más B menos 2 más C menos 2. Por este otro lado, A más B más C menos 2 menos 2. Y el resultado que me daría sería A más B más C menos 4 y es igual a A más B más C menos 4. Listo. Comprobada la asociatividad. Entonces, cumple la asociatividad. ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me pregunta lo siguiente, ¿no? Demuestre. Entonces, al decirme demuestre, y esa es palabra clave también en el enunciado, me tiene que salir. El demuestre me está indicando que es cierto. Lo único que tengo que hacer es probar que es cierto, ¿no? Ahí viene esa palabrita de demostrarme que es cierto. Entonces vamos al neutro. El neutro. Veamos la existencia del neutro. Para la existencia del neutro tendríamos que ser A asterisco E tiene que ser igual a E asterisco A igual a A. Ahora, acá, a modo de desesperar un poquito. Fíjense que aquí estamos hablando de los reales. Y a veces cuando hacemos ejercicios como los anteriores que hemos hecho, ¿se acuerdan que E era un par ordenado? Aquí ya no estoy colocando par ordenado. ¿Por qué? Porque en el enunciado, a modo de respirar, en el enunciado me dice en los enteros, no enteros al cuadrado. Si fuera enteros al cuadrado, obviamente me estaría también hablando de pares ordenados, pero cuyos elementos son enteros en los pares ordenados. En este caso no, solo son enteros, solamente va a tener un valor, no es par ordenado ni terno.
Entonces eso a modo de aclaración, porque a veces hacemos ejercicios y de pronto pensamos que siempre va a ser entonces un par ordenado el elemento neutro. No, depende del enunciado. Mucho hace el enunciado. Veamos entonces en este caso. Tengo A asterisco E, hago la operación que me dicen, que es el primero más el segundo menos 2 y tiene que ser igual a A, ¿no? Estamos bien, verifiquemos. El primero más el segundo menos 2. Estamos bien y tiene que ser igual a. Y por el otro lado también verifiquemos. E más A menos 2 tiene que ser igual a A. Entonces, despejando E, me va a salir E es igual a menos A más 2. Y en este caso también E es igual a menos A más 2. Simplificamos. Simplifiquemos. A con A se va a ir en ambos casos y voy a tener que E, el elemento neutro, existe y había sido 2. Y es 2. ¿Está bien? Es 2. ¿Puedo verificar? Sí. ¿Cómo verifico? Reemplazando justamente en la definición del neutro. Hagamos una vez para que se ubiquen cómo va la cosa. Verificando. Entonces, A asterisco E me tiene que dar igual a A. E, pero es 2. Entonces, A asterisco 2 tiene que ser igual a A. Siguiendo la definición de la operación asterisco, es el primero más el segundo menos 2. Eso me dice la definición. Tiene que ser igual a A. Seducción y simplificación y efectivamente A es igual a A. Y cumple. ¿Está bien? Ya tenemos entonces que sí hay neutro y es único para todos. Ahora el inverso. Veamos el inverso. Para ver el inverso, estamos haciendo con calma para que se entienda bien todo lo que tenemos que hacer. Inverso. El inverso opero de la siguiente forma. A asterisco A', generalmente es A', ya les había explicado eso. A' asterisco A. Y este es igual a el neutro. Entonces, veamos paso a paso. Para no olvidarme, voy a anotar acá cómo es la operación. La operación A asterisco B es igual al primero más el segundo menos 2. Para no olvidarme, para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces, A asterisco A'. Vamos parte por parte. A asterisco A'. Y esta tiene que ser igual a ¿cuánto? Al neutro. Y por el otro lado, A' asterisco A tiene que ser igual también al neutro. Empecemos a trabajar. A asterisco A' tiene que ser igual a 2, ¿no? Que es el neutro. Y A' asterisco A tiene que ser también igual a 2. Realicemos la operación. Voy a tener A más el segundo, que es A', menos 2. Esto tiene que ser igual a 2, dice. Y A' más A menos 2 tiene que ser igual a 2. Entonces despejamos A'. Voy a tener A' va a ser igual a 2 más 2 menos A. Va a ir con negativo. Y de este otro lado lo propio. 2 más 2 menos A. ¿Alguna operación más? 2 más 2, 4 menos A. Y de acá también me sale que es 4 menos A. Listo, ya tenemos inverso.
cada elemento tiene su inverso y efectivamente sale de ambos lados el mismo resultado y puedo afirmar que existe inverso. Les dejo como tarea para que puedan verificar que efectivamente ese es el inverso. Igual tienen que reemplazar para verificar. ¿Está bien? Estamos a... Ya tenemos tengo muchos más ejercicios, pero no creo que nos alcance tiempo. Tal vez si podemos ver alguna duda, porque ya estamos a 12 menos 5. Si tenemos tal vez alguna duda. Gracias, muy amable. Si tenemos alguna duda, algún comentario, espero la verdad que sean buenos comentarios y vamos a tratar de absorber las dudas. Ok, gracias. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todavía estamos en buen día. Sí, efectivamente, justo lo que les decía hace un momento, no sé si te acuerdas, r al cuadrado efectivamente me dice que va a ser pares ordenados. Sus componentes van a ser reales. Pero ahora, tu pregunta, y voy a la pizarrita, por favor. Tu pregunta la absuelvo acá. Me voy a hacer campito aquí. Y se puede dar también lo siguiente, Carlita. Les dije, voy a utilizar esta misma pizarra, por favor. Les dije que r al cuadrado me simboliza pares ordenados, ¿no? Es r por r. ¿Y qué es esto? Aquí radica la importancia de entender conjuntos. R por R es el producto cartesiano, ¿no? Es el producto cartesiano. Entonces, al decirme producto cartesiano, sabemos que el producto cartesiano entre dos conjuntos es el conjunto de pares ordenados, tal es que el primer componente pertenece al primer conjunto y el segundo pertenece al segundo conjunto. ¿Estamos bien? Entonces, me está diciendo aquí, cuando es R al cuadrado, que sus componentes del par ordenado van a ser reales. ¿Qué quiere decir? Que el par puede tener real, puede tener puede tener raíz de 2, ya es par y pertenece a r al cuadrado. Ahora, tú me preguntas, ¿podemos generalizar a los otros conjuntos de números? Obviamente que sí. Entonces, si me dan z al cuadrado, esto me dice que es z por z, el producto cartesiano de los enteros por los enteros. Y obviamente va a ser un par ordenado, pero cuyos elementos van a ser enteros. Podemos hablar también de los naturales y la verdad muy buena tu pregunta, de los naturales también. ¿Por qué? Porque n al cuadrado no es otra cosa que el producto cartesiano de un natural por un natural. Entonces los elementos dentro de los pares ordenados en este caso van a ser naturales. Con eso creo que estamos absolviendo tu pregunta, ¿no, Carlita? ¿Sí? Espero que sí. ¿Alguna tal vez otra duda? Gracias, están mandando saludos. Gracias. La verdad yo también los aprecio mucho, muchísimo. Gracias, Mariana. Un saludo también a todos ustedes. Gracias. La verdad, un saludo a todos. Agradecerle también al jefe del departamento por darnos la oportunidad de siquiera por este medio que nos vean y podamos interactuar algo más. Mil gracias a todas las autoridades también de la EMI, al jefe del departamento. Un saludo cordial a todos los colegas. Un cariño grandote a mis estudiantes y estoy viendo también que hay algunos estudiantes que no solamente son de mi paralelo, son de otros paralelos también. La verdad un placer, espero que les haya ayudado en algo. Sinceramente me hubiera gustado tener algo más de tiempo para poderles dar un poco más, pero lastimosamente así es en televisión y más en internet, ¿no?
Un abrazo cordial a todos ustedes, se cuidan, feliz San Juan, provecho con los hados.